Hola amigos, si ustedes están preparando para una entrevista del trabajo en español o usted ha dado muchas entrevistas del trabajo pero no ha aprobado las entrevistas, entonces este video es para ustedes. En este video vamos a hablar sobre algunos errores que las personas hacen en la entrevista cuando ellos van para dar la entrevista en una empresa. Entonces, ¿cuáles son los puntos que nosotros tenemos que recordar y cuáles son los errores que nosotros no tenemos que hacer en la entrevista? Bueno, la primera cosa es que cuando nosotros empezamos a preparar para la entrevista de un trabajo, nosotros tenemos que aprender o saber sobre la empresa, la historia de empresa y en qué sector la empresa está trabajando y otras cosas relacionadas de empresa, las cosas comunes. No tiene que leer o saber todas las cosas de la empresa, pero sí, la verdad es que las cosas comunes usted debe saber sobre la empresa a donde usted va para la entrevista. Si en la entrevistador te pide algo sobre la empresa, entonces usted puede responder una respuesta lógica. Si usted no sabe sobre la empresa, entonces usted va a hablar cualquier cosa y eso va a dar una impresión negativa al entrevistador y usted no puede aprobar la entrevista. Ahora, la segunda cosa. Segunda cosa es descripción del puesto de trabajo. Cuando usted aplica para un trabajo en una empresa, siempre usted debe leer descripción del puesto, porque en descripción del puesto hay escritos muchas cosas relacionadas del trabajo, requisitos de puesto, y después leer requisitos usted puede entender que la empresa necesita de un empleado para este trabajo, y usted puede preparar para la entrevista según la información que están mencionadas en la descripción del trabajo. Si usted tiene descripción del trabajo, usted ha pedido de humanos recursos, descripción de trabajo. Entonces, eso sería muy fácil para usted para preparar para la entrevista del trabajo. Si usted tiene descripción de trabajo, usted tiene que leer y entender todas las cosas de descripción del trabajo y tiene que preparar para la entrevista según la descripción del trabajo. Entonces, segunda cosa, descripción del trabajo es muy importante entender para la persona si usted quiere aprobar la entrevista en primera vez. Juega un papel muy importante. Por eso, siempre cuando alguna empresa publica un puesto en periódico, en algún web sitio, siempre publica con la descripción del trabajo. Pero ¿qué pasa? Muchos empleados o muchas personas no leen eso bien y ellos no preparan para la entrevista según esto, y ellos no pueden dar respuestas, no pueden responder en la entrevista perfectamente. Eso también es un error que muchas personas hacen en preparación de la entrevista. Y siguiente cosa que tenemos que enfocar, que nosotros preparamos de la entrevista las preguntas. Nosotros no tenemos que memorizar, nosotros tenemos que entender las preguntas y respuestas de las preguntas. No tenemos que memorizar. Vamos a memorizar las respuestas de preguntas de la entrevista. No podemos hablar mismas respuestas ahí y vamos a olvidar y
a hacer. Nosotros haremos los errores ahí y no sería mejor para nosotros. No podemos aprobar la entrevista en esta manera. Esa fue la tercero punto que nosotros tenemos que enfocar. Y ahora volvemos de último punto que nosotros tenemos que recordar cuando nosotros estamos preparando para una entrevista del trabajo. Nosotros tenemos descripción del trabajo y nosotros sabemos sobre nosotros, nuestras habilidades, nuestras calificaciones. Nosotros sabemos de nosotros muy bien y nosotros debemos entender, preparar según requisitos de puesto y nuestras habilidades. Nosotros debemos saber cómo nosotros podemos relacionar o conectar nuestras habilidades con requisitos o necesidades del puesto. Porque en la entrevista hay una pregunta: ¿por qué debemos dar este puesto a usted? ¿O por qué debemos dar este trabajo a usted? Este tipo de pregunta puede ser cualquier manera de preguntar esta pregunta, pero si hay esta pregunta en la entrevista, el entrevistador le pide esta pregunta, entonces usted debe saber cómo mis habilidades están relacionadas con el trabajo de la empresa a que yo he aplicado. Si usted entiende esta cosa, entonces usted puede relacionar tus habilidades con los requisitos del puesto. Y así usted puede ser un empleado perfecto para el puesto. Si usted puede hacer estas cosas, pueden explicar mejor y puede entender estos puntos y explicar las cosas perfectamente enfrente de este investigador con la confianza. Definitivamente usted tiene oportunidad, usted tiene más porcentaje de aprobar la entrevista si ustedes están haciendo todas las cosas perfectamente. Voy a repetir una vez más. La primera cosa que tenemos que recordar: primero, debemos saber sobre la empresa. Segundo punto, debemos saber descripción de puesto. Descripción de puesto. Y tercer punto es: nosotros no debemos memorizar las preguntas y respuestas de la entrevista. Siempre nosotros debemos entender cómo debemos explicar qué palabras puedo usar cuando explico las respuestas. Siempre debemos preparar en nuestra mente, no debemos memorizar o recordar las respuestas de preguntas de la entrevista. Y última cosa o último punto que nosotros debemos entender: nosotros tenemos que entender a nosotros nuestras habilidades y nosotros tenemos que entender cómo podemos conectar o cómo nosotros podemos relacionar nuestras habilidades con requisito o necesidad del puesto, del trabajo, que la empresa necesita de un empleado. Porque si nosotros tenemos habilidades que una empresa necesita y nosotros podemos explicar perfectamente y nosotros podemos responder las respuestas de las preguntas de nuestro entrevistador. Después, entrevistador, vamos a decirnos que si usted ha aprobado la entrevista, usted puede unir la empresa. Entonces, esos son las cosas, 4 puntos que nosotros tenemos que recordar y podemos prepararla para la entrevista. Y estos puntos me ayudan, me sirven mucho. Puede ser que usted también pueden usar estos puntos y pueden aprobar la entrevista. Chao, chao.